Buenos días. Seguimos con Cartas de Cartay. Siempre, cuando el inicio y el final son difíciles, ¿no? Eso es lo que se llama el sándwich en materia discursiva, ¿no? Hay que tener ciertas normas para comenzar, ciertas normas para terminar. Por ejemplo, para mí, siempre los inicios son complicados, ¿no? No sé qué decir, entonces siempre comienzo igual, ¿no? Buenos días, amigos, seguimos con nuestro... Pero ahí viene, tengo que decir qué es lo que voy a hacer. Y después al final, pues despedirme e invitarles a que hagan clic, que tampoco me gusta, porque yo creo que cada quien tiene un criterio personal y deben deben hacer clic si les gusta, sin recibir influencia y sin mendigar la aprobación, el signo de aprobación. Si la gente queda contenta, debe buscar la manera de cómo reconozco yo que esa persona me está ayudando, me está enseñando algo, ¿no? Porque el propósito de diríamos, de estos videos, este programa, es enseñar algo, ¿no? Difundir algo, difundir las materias que yo estudio afanosamente y que creo haber más o menos dominado la situación y dar una opinión que pueda servir, diríamos, de algo al oyente, que pueda estimularlo, que pueda contribuir a su proceso formativo. Eso es mi propósito. Y aparte de eso, bueno, sentirme útil a la sociedad en la que yo vivo, ¿no? A eso le voy a dedicar un programa, que sería el programa de la empatía y por qué uno hace las cosas, ¿no? Lo estoy pensando ahorita, cómo hacer ese programa. Porque me llama mucho la atención que hay gente que dedica su vida a ayudar a los demás, por ejemplo, y a veces en actividades muy peligrosas. Hay países donde hay una abierta represión contra el pueblo, y hay personas que se dedican a defender a los presos y se dedican a defender la libertad de expresión y la libertad de movilización, y por supuesto luchar contra la censura. Un régimen despótico, un régimen criminal, un régimen dictatorial es muy peligroso porque le puede tocar a uno. Pues entonces uno tiene que pensar en las consecuencias de lo que hace y saber dónde se va a meter y a quiénes puede involucrar. Bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. No es el momento apropiado. De hoy voy a hablar de una actividad que a mí me parece sumamente importante para las ciudades de los países en desarrollo. Voy a explicar primero de qué se trata. La UNESCO, que es una parte de las Naciones Unidas, tiene una serie de programas que son bien interesantes para reconocer los patrimonios. Y hay un programa que se llama Red Creativa, Red de Ciudades Creativas, en 7 categorías. Las categorías son diseño, cine, arte digitales, artesanía y artes populares, gastronomía, literatura y música. Y entonces ellos crearon una red a nivel mundial, donde ahí me imagino como, por ejemplo, cada 2 años ellos hacen la selección. Desde el año 2004 hacen la selección en cada una de las categorías, pues premiando en cierta manera a las ciudades que resultan, diríamos, que tienen programas de creatividad efectivos, ¿no? Y ellos lo estudian. Hay que hacer un expediente. El expediente debe ser subido no por cualquier persona, sino por la entidad responsable del ente político administrativo. En ese caso sería el municipio. Entonces el municipio eleva una solicitud acompañado de una serie de puntos que conforman un expediente. Entre ese expediente está cartas de compromiso, de continuar la actividad, un programa de acción, cómo fomentar la creatividad regional, cómo esa creatividad y esos programas van a ayudar a mejorar la calidad de vida urbana, y también dejar bien claro cómo es la participación de los diferentes actores comunitarios. Por ejemplo, si es un programa de gastronomía, que es el que a mí más me interesa y del cual voy a hablar hoy, pues cuál es la opinión y cuáles los niveles de compromiso y de participación de los productores agrícolas o agropecuarios, de los dueños de restaurantes, de las
de los dueños de pequeños emprendimientos gastronómicos, de los cocineros profesionales, los cocineros populares, los distribuidores de alimentos y las personas más importantes de la comunidad en el servicio diríamos que cumplen la función de alimentar una población y cuáles son esos elementos que deben guiar esa actividad. Bueno, entonces eso es un expediente. Ese expediente se sube a la UNESCO en una categoría en particular. Entonces cada año ellos hacen, cada 2 años ellos hacen una elección diríamos, de las ciudades creativas por categoría. En el año 2019, la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad relativamente pequeña, 320,000 habitantes, la capital de la provincia de Manabí, que es una provincia de la costa ecuatoriana, fue elevada a la condición de ciudad creativa gastronómica. Por supuesto, se consiguió eso después de hacer actividades, diríamos, de muchos años antes, desde las actividades más simples, que no tenían ningún objetivo de ciudad creativa. Quizás ni existía la ciudad creativa o el programa. El programa comenzó en el año 2004 en la UNESCO. Entonces, pero ellos simplemente, por amor a la ciudad, ellos hacían actividades. Yo llegué en el año 2015, llegué a Ecuador. Yo venía de Ecuador, venía de Perú, y a mí nunca se me había ocurrido eso de ciudad creativa. Yo no sabía lo que era la ciudad creativa cuando yo llegué, y bueno, y estando ahí entré a trabajar en la universidad. Empezamos a crear una escuela de gastronomía en la Universidad Técnica de Manabí. Yo estuve muy directamente involucrado con esa creación junto con un grupo de personas. No requerimos la ayuda externa, o sea, no se pidió asesoría, sino que nosotros mismos, 5 o 6 profesores, pues desarrollamos lo mejor que pudimos, viendo un poco las experiencias de los nacionales y las experiencias internacionales en materia de formación de recursos en gastronomía en la universidad. Entonces, bueno, hicimos el programa de escuela, y como escuela fuimos invitados en el año 2019 a formar parte, diríamos, algunos de ese grupo fue invitado a formar parte de una cosa que se llama Ciudad Creativa. Yo fui escéptico porque generalmente los procesos los grandes procesos de las ciudades es obra de muy pocas personas, que son muy ilusorios, que son personas que son calificadas de tontos, de personas que sueñan sin propósito concreto. Bueno, yo llegué así a la Comisión de Ciudad Creativa y me di cuenta de que había unas personas muy entusiasmadas. Había 2 tipos de componentes de esa. Había unos componentes que estaban allí puestos por la institución, que sería la alcaldía. Y había otra serie de componentes que no estaban puestos por ninguna institución, o sea, no les pagaban para estar ahí, sino simplemente lo hacían por compromiso personal, por cariño a la actividad gastronómica y a la ciudad. Entonces yo empecé a distinguir 2 tipos de. Por supuesto, los 2 grupos hacíamos una serie de actividades e informes, y esos informes, pues la mayor parte del trabajo recaía en el grupo comprometido, no en el grupo oficial, aunque ellos se llevaban siempre los aplausos. Es decir, aquí hay una cuestión de, aquí no en el Ecuador, sino en este punto, hay un grupo de personas que hacen las cosas buscando el aplauso, y hay otros que hacen las cosas buscando, diríamos, una autoaprobación personal, autoaprobación. Pues hago las cosas porque yo quiero esta ciudad. Bueno, metido dentro de ese sistema, pues yo participé en muchos programas, porque ser nombrado ciudad creativa, y Puerto Viejo, la ciudad, fue nombrada en el año 2019, los obligaba a tener una serie de actividades constantes para promocionar, desarrollar la actividad. Hay 2 pilares de esas ciudades creativas. Un pilar es la creatividad, que en todas sus formas
ayuda a fomentar el desarrollo de la ciudad en todos los sentidos y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Y en segundo lugar, que en ese proceso haya una participación colectiva, una participación de la gente. No solamente que aparezca en el papel, sino que la gente participe. Entonces, llegando a la escuela, yo caí al lado de una de esas personas que están muy comprometidas con el desarrollo de la gastronomía regional o provincial. Y entonces era mi amiga, me había ayudado muchísimo a ingresar a la universidad. Y entonces los fines de semana ella me invitaba, me decía: Rafael, acompáñame a tal cantón. Aquí la provincia se divide en cantones. El cantón más importante es el cantón Portoviejo, y que es el cantón cabecera, diríamos, es la capital de la provincia y la cabecera cantonal. Y eso tiene una serie de, diríamos, de parroquias urbanas y rurales. Bueno, entonces esa persona, yo no sabía, pero me invitaba. O sea, me invitó una vez y después siguió invitándome porque a mí me gustó la actividad. Nos trasladábamos, nos trasladamos a las pequeñas ciudades de las parroquias, generalmente rurales o urbanas, donde hacíamos el desarrollo de una serie de actividades como festival, siempre relacionadas con una especie de preparación culinaria o bebida que sea reconocida, diríamos, que sea reconocida dentro de la provincia. Es decir, por ejemplo, había una parroquia que era la parroquia urbana llamada Calderón, bueno, y esa era famosa porque se hacían morcillas. Y había también la producción de morcilla en otra ciudad que se llama Sosote, y entonces competían entre los dos. Nosotros comenzamos a trabajar en Calderón. ¿Qué hacíamos en Calderón? Bueno, ella era fundamentalmente el motor de la acción y además la que estaba autorizada. Yo era un acompañante para que ella no estuviera tan sola en esos programas, y yo contribuía. ¿Contribuía cómo? Ayudarla a levantarlas, a acomodar las mesas, a la selección de las personas. Bueno, ella tenía una actividad que era la de seleccionar a las cocineras que iban a participar en las actividades, como por ejemplo competencias, por ejemplo. Se hacía una competencia sobre, para poner el ejemplo de la morcilla, quiénes eran los que hacían las mejores morcillas. Se hacía, diríamos, una actividad, bueno, por supuesto, eso significaba que ella tenía que buscar los uniformes, eran uniformes, diríamos, muy, muy básicos, el delantal. Ella tenía que buscar también la infraestructura, carpas, toldos, para que estuvieran las personas allí bajo. Y ella tenía que hacerle la propaganda del evento. Entonces, ella buscaba, pues, por supuesto, la radio, la televisión, hay una televisión local, y sobre todo la prensa local, que es muy leída porque es el medio, diríamos, más importante de comunicación y de información de la ciudad. Y entonces todo el mundo lee esa prensa. Y entonces por allí salía que ella buscaba al reportero sin pagar, por supuesto. Ella le decía: mira, el domingo que viene vamos a estar en Calderón haciendo un festival de la morcilla, todas las personas que quieran concursar. Y entonces ella tenía también sus redes, diríamos, a nivel de cada población. Entonces ya todo el mundo sabía que el domingo había una actividad, diríamos, un festival de la morcilla. Y entonces mucha gente de las ciudades vecinas y de la provincia, y sobre todo del cantón de Portoviejo, a la cual pertenecía esa provincia, pues se movilizaba. Iba el alcalde, iban las autoridades, pero las autoridades iban como un elemento, diríamos, decorativo, ¿no? Ellos no iban a hacer nada, pero lo que hacía todo eso era mi amiga. Y tenía siempre, ella se buscaba dos o tres personas que eran incondicionales con ella. Cuando digo incondicional, no es de sometimiento, eran amigas que los ayudaban o amigos que los ayudaban en las cosas que ellos hacían. Entonces yo era un acompañante y me empecé a ver cómo se desarrollaban esas actividades, y me gustó muchísimo ver la esperanza de ganar. Daban un premio relativamente pequeño, $100, una medalla o un diploma,
Y entonces, pero, por ejemplo, había el Festival de la Morcilla, ellas hacían su morcilla en sus casas, se trasladaban con su familia al toldo correspondiente y entonces empezaban a mostrar su morcilla y la gente iba probando la morcilla y después se hacía como una especie de encuesta a la gente que participó en el Festival de la Morcilla, preguntándole cuál era de todas las morcillas de los puestos, cuál era el que le parecía que era la mejor morcilla, cuál era la mejor, la más gustosa, pero además cuál era la más innovadora, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a salir morcillas, por ejemplo, morcillas raras, morcillas que tenían relleno rarísimo, con hierbas interesantísimas. Por cierto, que una de las hierbas más conocidas aquí es la hierba que se llama culantro o cilantro de pozo, que es le dicen chillangua en otras provincias, pero que es una hierba cerrada, que es nuestro cimarrón o culantro, para diferenciarlo del cilantro. Era el culantro que le da mucho sabor a las comidas y que tiene un nombre científico como Foetidon, tal cosa Foetidon. Y entonces, bueno, así comenzamos, y cada 15 días se trasladaba a otra ciudad. Entonces yo iba con ella por todas las ciudades y la gente que la ayudaba, el esposo también, yo iba con el esposo, y entonces nos trasladamos de ciudad en ciudad y conocíamos cocineras, empezamos a conocer y a querer la cocina popular. Y entonces empezamos a entender las especialidades que había en cada cantón. Imagínense ustedes, es como una provincia, la provincia es como un estado de Venezuela, y el estado de Venezuela está dividido por municipios. Entonces, bueno, por ejemplo, el estado Monagas, para poner un ejemplo, tiene, supongamos, 13 municipios. Bueno, pero hay un municipio que es un municipio más importante que los otros. Al principio la actividad se desarrollaba en el municipio más importante, que era el que correspondía a la alcaldía relacionada con ese municipio. Ustedes tienen que cada municipio tiene alcaldía, pero hay un municipio importante que es el municipio cabecera del estado. Por ejemplo, en Monagas hay un municipio que es más importante, que es el municipio capital, y entonces, bueno, y eso se subdividía además en pequeñas parroquias, lo que fuera. Bueno, nosotros íbamos en el municipio más importante, íbamos desarrollando actividades en las diferentes parroquias rurales o parroquias rurales y urbanas. Y entonces, bueno, desarrollamos dentro del cantón principal, no dentro del estado, no dentro de la provincia. Entonces, ¿por qué? Porque el que pagaba esas actividades, mejor dicho, el que compraba los uniformes, el que daba el premio, el alcalde que nos acompañaba, era el alcalde de un cantón en particular, de los varios cantones que hay. Y entonces había uno que tenía más recursos, que era el cantón principal, y entonces se movía más. Generalmente los alcaldes eran más entusiastas en la actividad que realizaban. Hay otras alcaldías de otros cantones de la provincia que no tienen el interés ni la formación. El alcalde del que nosotros hablamos era un alcalde que tenía licenciatura en planificación o en turismo, y también tenía maestría. Entonces era más fácil con ellos, y él entendía cómo eso iba a repercutir sobre su gestión y nos ayudaba. Y nosotros estábamos ayudando a las cocineras populares. Creamos una especie de nexo con las cocineras populares. Ahora bien, eso eran actividades que iban lentamente, como aquí dicen tributar. Hay un gran río que va tributando ríos pequeños. Aquí le dice, son los ríos tributarios, o los tributarios del río tal. Bueno, aquí utilizan mucho la palabra tributar. Era una cantidad de actividades que realizamos que iban tributando a un caudal principal. ¿Cuál era ese caudal principal? Bueno, el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, creando empleo, creando ingresos, pero no sabíamos que eso, por supuesto, hay alguien que sí lo sabía. Siempre hay una persona más adelantada que uno, siempre hay una persona que sabe a dónde va. Esos son los grandes gestores culturales. Bueno, había un gestor cultural en esos grupos
que yo tenía muy buena relación con él. Cada vez que él hacía actividades me llamaba, cuando necesitaba hacer un artículo, yo escribía el artículo, pero yo creía solamente que este gestor lo hacía por amor a la ciudad y a la gastronomía. No, él tenía un plan en la cabeza y eso es lo que yo los invito a ustedes. Debe haber un responsable, debe haber una persona que se convierta en el elemento dinamizador de los esfuerzos gastronómicos de cada estado. Debe haberlo. Y entonces, bueno, pero esa persona, mucha gente, ahí volvemos otra vez al mismo punto cuando llegamos a la comisión. Hay dos tipos de miembros de la comisión. Uno que busca el reconocimiento del aplauso y seguramente plata porque se viaja. Por ejemplo, el año pasado, este año, por ejemplo, viajaron a varias ciudades colombianas, que son ciudades creativas también en gastronomía, pero viajaron a Francia, a una ciudad francesa, que no París, viajaron a Alemania, viajaron a China. Bueno, hay mucha gente que le gusta viajar, y entonces se meten en esas actividades para el aplauso y para el viaje, no para robar, sino para lograr ciertas cosas que a uno le costaría mucho viajar a China. Y ahí lo llevan a uno, por ejemplo, lo llevan y le ofrecen las mejores comidas, porque uno va a visitar la ciudad hermanada de la red de creativas internacionales de la UNESCO a nivel mundial, ¿no? Entonces, China recibe, así como recibe a la delegación de Puerto Viejo o de Manabí, él recibe también las delegaciones de Argentina, Perú, etcétera, que no son delegaciones de Perú, no, son ciudades creativas. En Perú hay varias ciudades creativas, una de ellas Arequipa. El año pasado se fue a Arequipa. Ahora, yo digo se fue, esa es una persona que va a esos eventos y por lo general son las personas de la ciudad, las personas que tienen más visibilidad política. Y yo soy extranjero, es decir, yo no soy, ¿cómo se llama? No tengo visibilidad en la ciudad por esa. La gente ya me conoce, pero es sobre todo por el pelo blanco y porque he escrito ya algunas cosas en relación con la ciudad y la gente me respeta. Sobre todo es una proyección del respeto que la gente siente por mí en la universidad, pero yo no quiero decir en dos palabras, nunca he hecho un viaje, ni me interesa hacer viajes. Yo les dejo que ellos hagan su viaje. Ellos están creando un reconocimiento de su patrimonio cultural, que fortalece su identidad. Vamos a decir las cosas claras. Desde ese punto de vista, yo soy venezolano. Y entonces el programa de hoy es simplemente, lo que quiero es transmitir y trasladar la experiencia, diríamos, manabita de la ciudad creativa, se la quiero trasladar a Venezuela. Porque hay ciudades que para mí son muy importantes. Por ejemplo, yo amo la gastronomía de Lara. Siempre he tenido yo, y de Táchira. Hay estados para mí muy importantes. Hay otros estados que le dan menos importancia a su gastronomía. Los estados llaneros le dan poca importancia a esa gastronomía, o si se lo dan muy localizado en 3 o 4 preparaciones. Por ejemplo, en Barinas, la preparación fundamental es el picadillo, una sopa muy importante y que a mí me encanta. Yo soy barinés, pero me he dado cuenta que se reduce muchísimo, diríamos, la gama de preparaciones culinarias. O para utilizar una palabra más técnica, se reduce muchísimo el corpus culinario. Son pocos las preparaciones y pocos las bebidas. Entonces, a Barinas se va a comer carne asada, a comer chigüire, pisillo de chigüire. En la época de Semana Santa se va a comer picadillo, arroz, algunas cosas como arroz aguado, algunas preparaciones. Disculpen si la gente de Barinas, Portuguesa, Cogede y Guárico y de Apure, que si he sido demasiado reduccionista en la gastronomía y sus posibilidades. Pero es que la gastronomía llanera no se ha estudiado. ¿Y por qué no se ha estudiado? ¿Y cómo se manifiesta ese estudio? Ese estudio se manifiesta con códigos. Un código es el recetario de los diferentes municipios del estado. Apure, por ejemplo. Hay que hacer libros sobre el recetario de cocina de Apure, sobre el recetario de cocina en las diferentes, del estado y de los diferentes municipios, fundamentales para el desarrollo de programas de turismo.
También es necesario, pues por supuesto, hacer diccionarios sobre los términos usuales utilizados en Apure, para poner un ejemplo. Bueno, yo estoy haciendo algo a pesar de que siento que ya estoy pasado de edad, ya no tengo el mismo vigor de cuando tenía 30, 40 años, pero lo estoy haciendo con el sueño y el ánimo de que los jóvenes, los que tengan 30, 20, 40 años, 50 años, se sumen a las cosas que yo estoy haciendo y tomen la batuta, es decir, que ellos mismos sean los responsables de sus propios programas a nivel de la región. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo, yo no estoy haciendo el desarrollo de las ciudades creativas, pero me doy cuenta de que hay ciudades que tienen condiciones extraordinarias para una ciudad creativa. Porque una ciudad creativa no es solamente que tenga una cocina, sino que tiene que tener una infraestructura, un sistema, diríamos, de comunicaciones o redes de comunicación, tiene que tener algún patrimonio natural y material importante, o sea, porque eso forma parte del contexto de la ciudad creativa. Por ejemplo, para mí es inconcebible que ciudades como, por ejemplo, Barquisimeto, entre paréntesis, yo estoy desarrollando una serie de actividades que casi no tienen relación con Barquisimeto, porque en Barquisimeto hay gente muy importante que yo quiero mucho, pero no se han sumado, no han entendido la importancia de las actividades que estamos desarrollando. ¿Qué estamos desarrollando? Lo que estamos desarrollando en Venezuela, en los diferentes estados, no en todos, porque no en todos hay gente que se sienta entusiasmado con el proyecto, estamos desarrollando un programa un diplomado de cocinas regionales. Cocinas populares regionales. Esas cocinas regionales son platos tradicionales, el corpus es plato tradicional y bebidas tradicionales, deben ser convertidas en patrimoniales. Para convertirlas en patrimoniales es necesario desarrollar una serie de actividades para poder conseguir el reconocimiento de la alcaldía, del ministerio y del país y del Instituto de Patrimonio Nacional, que los pase de una categoría, que es la categoría tradicional, la categoría patrimonial, que les dé reconocimiento oficial. Ahora bien, en Venezuela hay algunos productos que han sido reconocidos y ha sido el esfuerzo formidable. Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, del cocuy. La gente de Falcón Lara, pues hicieron una serie de actividades buscando reconocimiento y lograron un reconocimiento patrimonial de una bebida que es muy importante a nivel, diríamos, histórico, a nivel sociológico. Hay mucha gente que está trabajando y que ha pasado por toda una historia, a veces una historia trágica. Los productores de cocuy fueron perseguidos, bueno, y esa bebida se está haciendo desde tiempos prehispánicos y ha seguido una tradición de padres a hijos y hasta llegar al momento actual en el cual han resistido los embates de toda una historia trágica, historia de desencuentro. Y sin embargo, ahí están. Y se consiguió, algunos productores empeñosos consiguieron el reconocimiento diríamos, patrimonial del cocuy como bebida importante de Venezuela. Bueno, pero a eso se sumaron otra gente. Entre esa gente que se sumó hay una serie de fundaciones. Entre ellas está una de las personas más empeñosas que yo he conocido. Y no lo estoy diciendo porque trabajamos juntos. Es María Fernanda Grisel, que se ha ganado pues un reconocimiento a nivel nacional con sus actividades relacionadas con el folclore venezolano, la salvaguardia de los patrimonios culturales. Pero también hay otra persona que ha tenido también una actividad muy importante, aunque más localizada en el estado Táchira, que es Leonor Peña. ¿Qué es lo que ellos han hecho y qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, hay algunos estados que tienen mucho camino recorrido. Ese es el estado Táchira. El estado Táchira es importante no solamente porque está Leonor allí, ¿no?, como responsable. Leonor ha sido la autora de recetarios, de diccionarios, de despensas, de estudios regionales sobre la gastronomía del Táchira. Ha participado
en todos los programas de difusión radial, de prensa, de la televisión, hablando de las bondades de la gastronomía tachirense. Ha nucleado a los cocineros profesionales también del Estado. Ha estado participando activamente en los programas por ejemplo, de reconocimiento de la panadería, que lograron ya un reconocimiento nacional. O sea que Leonor está muy involucrada y también lo está María Fernanda. Y a nivel de cada estado hay algunos que están involucrados. No todos, con el mismo entusiasmo, con la misma pasión con que Leonor y María Fernanda están involucrados, una con el Táchira, otro con el Estado Bolívar, la gastronomía del Estado Bolívar. Una de las características, y para mí muy importante, de María Fernanda es que aparte de estar entusiasmadísima en el Estado Bolívar, está también una persona que se entusiasma con la gastronomía de las ciudades, de los estados cercanos. Ella ha hecho viajes muchas veces a su propia costa, porque nosotros no tenemos un presupuesto que diga, bueno, María Fernanda, vas a viajar, o no tenemos recursos. Y todo lo hacemos por la ayuda que nos dan en cada estado. María Fernanda llega al estado, por ejemplo, Sucre, a Cumaná, y allí la alojan y le dan comida. Le dan comida. ¿Quiénes? Los interesados en darle fuerza a la gastronomía de Sucre. ¿Y quiénes son ellos? Los dueños de restaurantes, los dueños de hoteles, las cocineras populares, la gente que está interesada por darle importancia a los recursos alimentarios de una región, con el propósito de crear las condiciones para que haya un flujo de turismo nacionales e internacionales que produzcan ingresos y empleo, que mejoran la calidad y el bienestar del pueblo receptor. Pero también no es solamente la gastronomía, sino que eso está inmerso dentro de lo que se puede llamar un mundo escénico, donde hay playas, donde hay ciudades que tienen una fuerte presencia histórica en el país, como Cumaná, como Carúpano. Hay también una fuerte presencia, diríamos, de fusión migratoria en el estado Sucre, como es Paria, donde ahí confluyen las influencias alimentarias y culturales y populares y musicales y etcétera, de una relación muy fuerte con las islas de Trinidad y Tobago, ¿no? Que siempre han tenido histórica, así como el Táchira lo ha tenido con Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, la zona de Bolívar lo ha tenido con Brasil, etcétera. Entonces, nosotros, esas personas que yo estoy nombrando, en el caso de María Fernanda y en el caso de Leonor, pues han estado involucrados en los procesos de desarrollo cultural y el mejoramiento de las condiciones de la gastronomía de cada estado. Ahora, lo que queremos es que ese ejemplo que ellas dieron se amplifique, se difunda, se multiplique en los diferentes estados. Y hay estados que tienen grandes, gestores. Pero no sé qué pasa, pero a veces no hay suficientemente compenetración entre nosotros. Yo soy el director general de ese diplomado, yo no tengo salario, a mí no me paga nadie nada, no tengo por qué estar metiendo en eso, lo hago porque amo la gastronomía, siento comprometido con las cocinas populares y las cocineras populares, y además porque hemos sido apoyados por nuestro máximo organismo de difusión y de promoción de la gastronomía venezolana, que es la Academia Venezolana de Gastronomía, porque las autoridades, empezando por su presidente Ivanova, decán, han estado, diríamos, apoyando todas nuestras actividades con gran generosidad. Y entonces cada uno tiene un interés institucional. Estoy seguro que los intereses que tienen los miembros de la ABG, que es la Academia Venezolana de Gastronomía, coinciden con los intereses que yo tengo por la gastronomía, que no es un interés pecuniario, no estamos buscando dinero, no estamos buscando aplausos, lo que estamos buscando es contribuir, cada uno en el lugar que le corresponde, contribuir con
el mejoramiento general del país. Así como uno contribuye en la política, hay otros que contribuyen en el deporte, hay otros que contribuyen en la música. Bueno, entonces todos tenemos un esfuerzo, todos tenemos un deber. El deber es echar hacia adelante un país hermoso, donde está la gente y donde está la gente que más cercana a las comunidades, donde está la gente que le ha dado valor a la identidad, donde está la gente que ha seguido, diríamos, la huella trazada por los fundadores de la patria, y también y donde están enterrados nuestros muertos, ¿no? Eso se llama identidad, un sentimiento que une, cohesiona grupos sociales, comunidades enteras, y lo diferencia de los otros grupos, que no es que sean enemigos, sino que son distintos. Entonces, bueno, contribuir con el desarrollo de la gastronomía es fortalecer los vínculos de la comunidad en el área de la producción de alimentos y la preparación de los alimentos, que tiene una relación muy fuerte con el territorio, que tiene una relación muy fuerte con la cultura y tiene una relación muy fuerte con los ecosistemas, que son el origen primero de todos nuestros ingredientes y de las condiciones de vida que hacen posible la sobrevivencia nuestra en cada estado. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros queremos? Mira, nuestro propósito es muy simple, pero difícil de cumplir. Es muy simple. Queremos que cada estado tenga un recetario de cocina. Y si es posible, un recetario de cocina del estado, y si es posible, un recetario de cocina por municipio. Queremos que pues, todo eso se debería cumplir por etapas, no todo al mismo tiempo. Queremos que haya un diccionario de términos culinarios empleados, más importantes empleados en cada estado, en el mundo de la alimentación, la culinaria, la gastronomía. Queremos que haya un informe general sobre los recursos con que cuenta cada estado para su alimentación y que son soportes de su cultura y su identidad. Eso lo llamamos nosotros un estudio sobre la despensa alimentaria y cultural de cada región. Entonces, eso es lo que pedimos, y sabemos que si nosotros logramos eso, eso va a ser el soporte de actividades que mañana en otras personas, ya yo me habré muerto, pero otras personas van a agarrar el testigo y van a continuar la obra. Es la obra de engrandecimiento de un país en diferentes áreas. Nuestra área es el área de la gastronomía. Hay otros que hacen actividades en otras áreas. Por ejemplo, en música. Venezuela es muy reconocida en música. Bueno, nosotros tenemos que renovar nuestro espíritu nacional de muchas maneras, y ese es nuestro compromiso. Tenemos que volver a levantar la ciencia en las universidades, por ejemplo. La cultura y las vinculaciones de las universidades con sus respectivas regiones. Tenemos que hacer muchísimas cosas, pero cada quien debe cumplir una actividad. Entonces eso es lo que... Y yo veo eso como una posibilidad. Por ejemplo, si conseguimos que una ciudad creativa sea por la mar, pues nosotros estamos creando mejores condiciones para la creación de empleo, la creación de ingresos, el desarrollo turístico regional, la mejora de la calidad de vida, y estamos creando las condiciones para que hayan programas de salvaguarda de los recursos alimentarios del Estado, y también un programa de salvaguardia de las preparaciones culinarias. Ahí tenemos ustedes, por ejemplo, dulces como el piñonate, cada vez menos, y que depende de 2 o 3 familias. Cuando se mueran esas familias, o ya se cansen de hacer el dulce, o cuando se muden de ciudad, van a dejar de hacerlo. Y se está perdiendo una parte del relato nacional y de uno de los elementos que soportan la identidad del neoespartano, de la gente de por la mar, pues, la gente de la Asunción. Se está perdiendo pues la identidad de la gente que vive en la isla de Margarita. Ese es en el caso de Margarita, pero lo podemos decir también para Zulia, para Lara, para Barinas, para Sucre, para Monagas, para Anzoátegui, etc. Para cada uno de los estados. Es una forma de resistencia cultural para que haya sentido de vivir en ese estado. Y entonces nosotros proponemos en el mundo de la gastronomía
proponemos un diplomado y ese diplomado no es que lo proponemos, no, estamos haciéndolo. Cada estado tiene un responsable. Desgraciadamente no todos marchan igual, porque no todos los responsables son tan responsables, o tienen otras actividades, o no, ellos tienen que buscar la manera de cómo resolver su problema de ingreso familiar. Entonces muchas veces buscando los recursos para poder sobrevivir con la familia, pues ellos, el tiempo se les acorta para dedicarlo a otras actividades que son actividades de altruismo o de lo que yo llamo actividades de altruismo, actividades de ayuda a las comunidades en que ellos viven. Y por eso es que yo decía que es importante que nos pongamos a pensar sobre, ¿vale la pena los sacrificios? Entonces eso le voy a dedicar yo un programa, pero no ahorita. Entonces lo que estoy tratando de explicarle, que yo llegué, en resumen, yo no sabía nada de lo que era una ciudad creativa. Yo no sabía nada como una ciudad. Yo sabía que las ciudades se hacen en rutas turísticas, las ciudades se hacen festivales, se hacen exposiciones, pero yo no sabía de que había un plan sistemático y que había una serie de organizaciones que pueden ayudar a visibilizar y a financiar o a servir de soporte. No es lo mismo una ciudad creativa como Puerto Viejo buscando recursos de las embajadas, de recursos de los diferentes naciones que ayudan a las sociedades más vulnerables. Yo no sabía que no es lo mismo buscar sin ciudad creativa gastronómica que buscándolo con ciudad creativa. Nos oyen más, nos dan más, nos paran más bolas. Entonces yo lo que necesito, lo que me metí aquí es una actividad donde le están parando bola. ¿Y por qué le están parando bola a Puerto Viejo? Porque es que además la gente de Puerto Viejo, y es una de las virtudes, es una gente que ama su provincia, su cantón, su ciudad. La ciudad a mí me encanta, Puerto Viejo, pero cuando uno sale de un supermercado grandísimo que hay acá, hay una pared muy larga donde ahí dice, Puerto Viejo es la ciudad más bella del mundo. Y yo al principio cuando llegué aquí decía, esta gente sí es hechona, no sabe lo que dice, no ha conocido ciudades como París, Londres, Praga, Lisboa. No sabe lo que dice, no sabe. Sí, dice que la ciudad más creativa, bueno, hay un amor por la ciudad, hay un amor por sí mismo. Eso es lo que uno llama autoestima individual y colectiva. A eso le voy a dedicar otro programa. ¿Cómo hace uno para sentir autoestima y orgullo? Bueno, los venezolanos, sobre todo los venezolanos, ahora que hemos tenido ese percance histórico de la diáspora, mucha gente habla y se enorgullece de los valores nacionales. Nos encanta cuando algún venezolano es ascendido, cuando algún venezolano es reconocido internacionalmente en el campo donde él trabaja, cuando un músico venezolano es convertido en el director de una orquesta internacional importante, cuando un deportista venezolano pues bate un récord, cuando los venezolanos ganan partidos. Claro, lo que sucede es que ojalá que eso nunca se tiña de política, aunque ya se está tiñendo. Pero todo eso es simplemente por la gloria del país. Es la forma de ser consecuente con el legado de nuestros fundadores de la patria, que cometieron errores, pero dejaron un recuerdo que nos permitió a nosotros levantar un país y una nación. Es decir, y son esfuerzos, yo diría, son proezas. Para mí, José Antonio Páez es una proeza, que es mantener unido un país, aunque con muchísimos problemas. Esa promesa se fue completando durante varios periodos, con varias personas, pero personas que hicieron bien, otros que hicieron mal, pero van camino al desarrollo. Ahorita estamos en un país donde tenemos el corazón contrito, triste, y nos sentimos pobres, abandonados. Pero no, lo vamos a recuperar. Y eso lo recuperamos con las personas en cada una de las áreas donde está trabajando, que sea lo mejor, que sea el mejor representante de las virtudes ciudadanas.
Eso es desarrollar un país y crear una nación. Todo eso es lo que estamos es creando una nación, cada uno en las áreas donde cree que es más útil. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, amigos, termino otra vez el programa. Hagan clic. Yo veo a los otros que le dicen, señor, hagan clic. Digan que les gusta, porque eso nos ayuda. Ellos lo dicen. Entonces yo digo, ¿y por qué yo no lo puedo decir? Pues, si a ustedes les gustó, haga clic. Si a usted le gustó, diga, me gustó. Porque eso me ayuda. ¿Me ayuda en qué? Bueno, me ayuda en difundir un mensaje a nivel de mucha gente, un programa visto por mucha gente, y difundan la idea de que les gusta este programa, si es que les gusta. Si no, quédense calladitos la boca y no digan nada. Bueno, un abrazo a todos y seguimos entonces en la próxima Cartas de Cartay.